Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es como para ir cerrando un poco y dejar una postura también del partido, que en Cabildo no habló. Pero la realidad es que no quisimos tampoco ser una piedra en el zapato en esta interpelación. Primero que nada, agradecer y felicitar al miembro interpelante, el diputado Felipe Carballo, con la exposición que hizo en primera instancia. Creo que fue muy concreto, muy conciso, hizo todas las dudas que tenía. Podremos estar de acuerdo o no. Las que él y su partido las plantearon, y lo mismo agradecerle al Ministerio, al miembro interpelante, al Ministerio y a su equipo, que también dieron respuestas técnicas sobre todo el tema que estamos invocando, estén de acuerdo o no con las respuestas. Nosotros acá tenemos un par de particularidades que queremos simplemente dejar la connotación de la misma. Lo primero que nosotros siempre criticamos fueron los contratos que superan los plazos de gobierno. Hay un proyecto de ley en el Senado en lo cual dice que esos proyectos que superan más de 5 años, que se trata de 10, 15, 20 años, tengan que tener una venia del Senado. En base a eso, por naturaleza, vamos a estar en contra de este tipo de proyectos de largo plazo y tipo de inversiones a tan largo plazo en las cuales entregamos nuestro patrimonio o parte de nuestro patrimonio a empresas. Ahora, cuando se hacen esas inversiones que empiezan hablando en 200 y terminamos en 800, que los intereses y eso se va a 1.300, y hablamos de millones como si nada. En la reforma de seguridad social, ahí hablábamos de las inversiones, de la SAFAP, que la SAFAP con la plata al exterior y bla, 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 bla. ¿Por qué acá no se hace un proyecto, un programa para que las inversiones de la SAFAP, un ejemplo, terminen en este tipo de inversiones? ¿No son rentables? ¿No son rentables las inversiones? Son preguntas que nos hacemos desde Cabildo Abierto. Hay una de las preguntas muy importantes que hace el diputado Felipe Carballo que tiene que ver con la salinidad, los estudios que se hicieron. Nosotros, consultando con los expertos y con quienes han hecho desde hace más de una década estudios con el tema de la salinidad, nos han explicado el tema de las mareas, cuando bajan los 60 y aumentan los 60 las 2 veces al día, el tema de los vientos que suben del suroeste al noreste, cómo se mezcla la salinidad. O sea, hay una explicación. Ahora, también hubo un proyecto que se presentó, o una iniciativa, proyecto que fue presentado, que tenía que ver con 2 levantes que venían desde el Río Negro. Hay una explicación lógica que no es viable el Río Negro, también por los expertos, por el caudal de agua, volumen y demás. Ahora, esa misma inversión, ese mismo proyecto, en vez de hacerlo tomando desde San José del Agua, ¿no se podría tomar de Colonia al río Uruguay? ¿Me van a decir que el río Uruguay de Panamá se va a quedar sin agua? ¿Y ahí no tenemos que hacer el polder? Hay cosas que nos gustaría haber sabido. Hay cosas también que no podemos no reconocer. ¿En qué momento nos enteramos nosotros del proyecto? O sea, nosotros, les digo, el partido, Cabildo Abierto, las autoridades de Cabildo Abierto que están en el tema. Cuando el proyecto estaba presentado y se presentó a la prensa, en el mismo momento nos enteramos nosotros. O sea, fuimos con parte de la construcción de este proyecto. Se hicieron asesoramientos, se hicieron consultas, se trabajó con OCE, sé que hubieron trabajo por detrás, pero el proyecto en sí, el conocimiento no estuvo, presidente. Esas cosas son cuando hablamos en un colectivo de, un ejemplo, una coalición que gobierna y trabaja en bloque, hay consultas que se tienen que hacer en bloque, lo consideramos de esa manera. Creo que cuando hay socios, el socio no es solamente cuando respalda, sino también cuando construye. Y en eso también tenemos que ser parte. De cierta manera, tenemos que ser parte. Hay muchas cosas que nos dejan dudas. Ahora, una que es innegable, la inversión había que hacerla. La inversión había que hacerla. Era más que necesario hacer este tipo de inversión. No podemos pasar un país que su mayor riqueza es el agua, pasa por las peores sequías y la mayor parte de la población que está en Montevideo y área metropolitana terminan tomando agua salada. ¿Cuánto sale una botella de agua? ¿Cuánto es un sueldo mínimo? ¿Es viable? ¿Es real?
¿Es real el no cobrar el agua? Y fui uno que en su momento convencido lo planteaba. Que no se cobre el agua, pero si no se cobra el agua también el gasto que va a haber y la desprotección del recurso puede ser mayor. Algo del agua hay que cobrarlo. Me lo explicaron, me lo hicieron entender. Pude entenderlo. No somos un cubo ninguno de los que estamos acá, como para no entender ese tipo de políticas. Ahora, un sueldo mínimo de 20.000 pesos. Si sacamos un promedio, 2 litros de agua por persona, una familia tipo de 4 personas, díganme si toman agua, si comen, si pagan la luz, si pagan el agua salada. ¿Qué es lo que hacemos? Creo que faltaron medidas. Sí, nos faltaron medidas. Eso se llama autocrítica. Esa misma autocrítica que estoy haciendo yo de cómo no se respetaron, o siento que no se respetaron, diferentes tipos de conversaciones, construcciones, de generar herramientas colectivas en un tipo de inversión tan importante. También hay que hacer la autocrítica de que estos 200 millones en años anteriores se podrían haber invertido. Claro, pero ¿qué pasa? El dólar bajo la tierra, la ciudadanía no lo ve. La ciudadanía no vota un caño de agua que fue cambiado y no tiene ni idea de qué manera se cambió y la inversión que llevó. Hablamos de $1 millón el kilómetro de caño para esta obra. $1 millón es un metro de caño que no van a ver nunca. No van a ver $1 millón. No van a ver los 200 millones de ahora. Lo van a ver es cuando abran la canilla de la agüita. Van a ver el agua que el país está acostumbrado a tener siempre, porque somos un país rico en agua. Bueno, de esa misma manera, los millones se fueron en una torre de Antel. De esa misma manera, los millones se fueron en una regasificadora Sayago. De esa misma manera, los millones se fueron en una Antel Arena. De esa misma manera, los millones se fueron. Se fueron porque hicimos obras en las cuales la prioridad fue que la ciudadanía la viera tangible, ¿tá?, y no la vea utilizable. Que esa fue la diferencia. Si hubiéramos invertido en lo que se está invirtiendo ahora, no hubiéramos tenido el problema que tuvimos con la salinidad, el problema que tuvimos con la sequía en Montevideo y en la metropolitana. No lo hubiéramos tenido. Pero claro, un concierto lo vamos a ver. Ahora, al costado de un puente en la Rambla, tenemos un edificio con forma de vela. Sí, bueno, es respetable, todo es respetable. Son diferentes políticas que se generan en diferentes etapas y episodios. Pero para poder construir, lo mejor que podemos hacer es la autocrítica de las cosas que hicimos bien o hacemos mal. Eso no significa no criticar lo que se está haciendo mal en el momento. Eso no significa el no poder interpelar a un ministerio si no estoy de acuerdo con las políticas que están llevando adelante. Porque para eso tenemos la democracia y para eso tenemos este Parlamento. Así que vuelvo a insistir que felicito al miembro interpelante y al miembro interpelado con todo el equipo con el que vino. Presidente, simplemente para dejar en claro que este tipo de inversiones era más que necesaria, que se podría haber construido de otra manera, estoy totalmente convencido. Y que cada vez que hablemos de involucrar el país a más de 5 años, a más de un periodo de gobierno, como también es parte de la Constitución y como se han hecho ya con otros emprendimientos en los cuales no estuvimos de acuerdo como Cabildo Abierto, ejemplo, UPM, ejemplo, Catonatí, ejemplo, los aeropuertos, que tampoco lo votamos. Los proyectos que superan a un periodo de gobierno tienen que ser con una veña del Parlamento y no por algo que decidan 4 personas en 4 paredes con una puerta. Esa es la realidad. Simplemente vamos a apoyar esta decisión. La mayoría calculo que la irán a apoyar, algunos otros no, pero creo que la falta de apoyo va a ser por otros motivos y no por la necesidad de la inversión en la cual se está haciendo. Por más que pueda ser una primera inversión, porque el polder el día de mañana se puede cancelar y el Levante, en vez de hacerlo en San José, que otro de los detalles, no se consultó a la Intendencia de San José. ¿Cómo no se habló y se trabajó también con el territorio, con el gobierno departamental para hacer este tipo de políticas? No fue considerado el gobierno de San José. Eso es otra crítica que hago. Entonces, puede ser igual una primera inversión y la segunda inversión es que de San José se siga Colonia, se cierre el polder y tengamos un agua
mucho más dulce, mucho más pura, con mucho menos tratado, que no necesitemos de nada por el tema de las algas y demás, y la salinidad va a bajar a cero. Así que simplemente dejamos nuestra posición, dejamos nuestra opinión y nuestra autocrítica a esta situación, presidente. Muchas gracias.